esta actividad, titulada ¿Cómo atender la diversidad en el aula?, organizada por el Proyecto de Fortalecimiento de la Mediación Pedagógica de la División de Educología. También le damos la bienvenida a nuestra conferencista, Máster Angélica Fontana Hernández. Para esta conferencia está habilitado el chat, de tal forma que pueden utilizarlo para hacer sus interrogantes y comentarios que abordaremos al final de la charla, con la participación de nuestra conferencista. En relación con el currículum de nuestra conferencista, le podemos decir lo siguiente. Tiene grado de máster en pedagogía con énfasis en la diversidad de procesos educativos. Licenciada en educación especial con énfasis en retardo mental. Bachiller en problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional de Costa Rica. También queremos resaltar su experiencia de más de 30 años en servicios de apoyo en la educación primaria, secundaria y educación superior. De esta cantidad de años de experiencia, 20 de ellos se ha desempeñado como académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es la experta responsable del proyecto Una Educación de Calidad, que acompaña a estudiantes con discapacidad en su formación universitaria con una propuesta metodológica posicionado en el modelo social y en los principios de educación inclusiva mediante el acompañamiento resiliente. Tiene publicaciones en el campo de la pedagogía en el ámbito nacional e internacional sobre temas tales como atención a la diversidad, barreras en la educación superior, formas de apoyo y seguimiento al estudiantado en su formación universitaria. Ha elaborado cursos y diversos materiales didácticos para la actualización del personal académico en la Universidad Nacional. Con ustedes, la máster Angélica Fontana Hernández. Buenas tardes, compañeros y compañeras, y un agradecimiento al proyecto por querer compartir más que ideas, son vivencias, aspectos significativos que nos han permitido crecer en conjunto, porque crecemos en amistad, en compañerismo, y crecemos con otros. Voy a compartir la presentación. Y me dicen si la ven, por favor. Sí, yo sí la veo perfecto. Sí. Okay. Espérese para que salga presentación. En modo presentación. Sí, ya le puse, pero... Ahí. Ok. A mí me sale... Ok. ¿Cómo atender a la diversidad? Yo en forma muy personal eliminé la palabra aula porque yo concibo la atención a la diversidad en diversos espacios. El aula es uno. Nuestros centros educativos ahora están cerrados, pero por la situación del COVID o recibimos pocos alumnos. Entonces creo que el concepto de aulas o el concepto áulico se va a ir ampliando a muchos otros espacios formales e informales. Entonces quise versar en mi presentación en cómo atender a esta diversidad. Lo primero que tenemos que tomar es conciencia del contexto histórico en que estamos y la legislación vigente. No podemos pensar que vamos a asumir un rol pedagógico sin considerar que el siglo XXI, el que estamos viviendo, es un siglo de transformaciones sociales, económicas, ambientales, marcadas que van a tener hitos. El ejemplo es la enfermedad de COVID. Transformó todos los procesos, incluso de salud. Y esto nos exige espacios de convivencia más complejos. Más difícil es vivir y convivir con nosotros. También nos demanda nuevas formas de resiliencia. Tenemos que aprender
a crear nuevas formas de comunicación, nuevas formas de construcción con el otro, por un porvenir incierto. La educación es el otro elemento fundamental de este contexto histórico, que es una herramienta social de los pueblos. Siempre seguirá siendo esa herramienta fundamental para que los pueblos logren un progreso social, económico y político. No hay forma todavía concebida que podamos decir, bueno, vamos a lograr un desarrollo humano, un desarrollo ambiental, si no se involucran procesos educativos, formales e informales. Considero la formalidad en un sistema como el costarricense, que tiene primaria, secundaria, preescolar, esa es la formalidad. Pero también están los otros espacios sociales, ¿verdad? Y comunales, donde podemos nosotros desempeñarnos, y creo que una educación social nos está llamando a las puertas. También hay que tomar en cuenta que Costa Rica es un país lleno de legislación vigente, que responde a aspectos nacionales e internacionales. Yo mencioné algunos, como el decreto de inclusión y accesibilidad del año 18, la política educativa, ¿verdad? Independientemente de la percepciones positivas o no hacia estos cambios, ahí están, son políticas educativas, son herramientas que podemos volcar desde una visión muy positiva. Entonces, la política, donde tiene un título muy agradable como la persona es el centro del proceso educativo y un sujeto transformador. Eso es lo que queremos. En muchos años, yo les digo a mis estudiantes, porque yo trabajo en la carrera de educación especial y trabajo en servicios de apoyo, he trabajado toda mi vida en servicios de apoyo, que desde el año 90, que se generó la Convención de los Derechos del Niño, ahora no se ha desplegado un cambio tan significativo. Es como un sueño, como una flecha lanzada al espacio y decir, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque lo que está plasmado en esta política educativa, en este decreto de inclusión, hay una fundamentación de la pedagogía nueva que sacó el Ministerio de Educación, y las nuevas líneas de acción son retantes. Alguien dice casi inalcanzables. Pues bueno, los sueños y los grandes cambios se producen cuando nosotros asumimos esos retos y construimos. Podemos resaltar aspectos negativos. Quise comenzar con los aspectos muy positivos. Los logros. Tenemos que aprender a reconocer que tenemos a nuestro alrededor logros que se fueron construyendo a través de las generaciones. Nosotros no estamos aislados de los procesos generacionales. Entonces, hay una ideología de la inclusión, todo un discurso muy potente de la UNESCO, la OEA, de atender a esta diversidad, y el estudiantado con diversidad, el grupo étnico, de toda esa herencia étnica nuestra, latinoamericana, todo el afrocaribeño también, la diversidad de género, todos esos grupos hablan a través de estos procesos. Y la educación costarricense también es un logro, independientemente de las críticas que tenga. Nosotros tenemos una cobertura de un 94% según el informe de Estado de la Educación del 17, de un 94% que se considera universal. Eso es un logro. El que lo aprovechemos, el que lo desarrollemos, esa es otra historia. Por ejemplo, preescolar en el 18 tenía un 88%, y en secundaria hay un 70%, que es, por cierto, uno de los aspectos que más debilidades se encuentra en un proceso de inclusión y proceso de formación. Vean que otro logro es las grandes posibilidades de capacitación, herramientas que podemos tener de capacitación en todo ámbito. Ya no es posible decir, es que yo desconocía. Por ejemplo, yo comencé a trabajar en los años 80, ahora comienzo a sacar cuentas por ahí algunos. Y un diplomado en una área virtual era casi impensable. Ahora ustedes pueden sacar diplomados en neuroeducación, neurodidáctica, no necesitan tener un espacio de formalidad como la universidad. O sea, nosotros podemos
generar procesos de autocapacitación. El Ministerio de Educación ha hecho un buen esfuerzo y yo quiero reconocer al Ministerio de Educación este esfuerzo. Y lo vuelvo a reiterar, desde el año 90 no hemos tenido un salto cualitativo en cuanto a la filosofía de vida que queremos llegar, a la sociedad que queremos construir. Y el CENAREC, el MEP y otras instancias están dando herramientas. Lo que nos falta es un poquitito de curiosidad y de querer nosotros arriesgar. Para atender a la diversidad, yo les propongo 3 giros transgresores. No podemos pensar que vamos a atender a la diversidad posicionados en nuestro confort o en aquella filosofía que diga, bueno, yo aquí voy. No, tenemos que saltar y tenemos que pensar en el posicionamiento epistémico, en el sentido de la naturaleza del conocimiento, de su alcance, de su transformación. Y yo presento las palabras de Forest y Granet en el sentido que el futuro se conquista. Nosotros tenemos que conquistar el futuro y convencer a nuestros estudiantes de que el futuro se conquista. Se conquista, el aprendizaje es una conquista. Estamos en una era del conocimiento. El acceso al conocimiento es casi impensable en los años 60. Poder buscar una palabra en internet, buscar autores y posiciones sobre un concepto, por ejemplo, resiliencia, no, había que ir a una biblioteca, había que buscar. En cambio, aquí nosotros tenemos que pensar que el conocimiento se debe democratizar y que el conocimiento es de todos y tenemos que conquistarlo. Porque si no nos posicionamos en esta visión, nos volvemos transmisores supuestamente de lo que hemos aprendido y supuestamente de lo que hemos construido. También tenemos que posicionarnos en una visión antropológica. ¿Por qué estamos aquí? En el ser, en la existencia, en las relaciones humanas. Imagínense que la persona concebirla como un ser y como un proyecto inacabado. Nosotros ahora volvemos la mirada por el COVID a la higiene y el aseo, que se había dejado de lado hace muchos años. Yo me preguntaría cuántas veces me lo dábamos las manos en la escuela. Yo creo que cuando yo estaba en el año 2000, en la escuela, ¿cuántas veces me lavaba las manos? Bueno, supongo que cuando íbamos a tomar café o cuando íbamos, pero ahora tenemos que hacer cambio de hábitos de higiene y eso nos ha llamado la atención de aspectos muy pequeños. Entonces, esta condición humana es vulnerable y es un proyecto que construimos todos nuestros alumnos, todas las personas en este momento que están conectadas conmigo o todas las personas que quieran construir algo deben visualizarse al ser humano como ese que se transforma, se reconstruye, aprende y reaprende. No podemos pensar que nuestros alumnos vienen a secundaria, no, ya eso está acabado. Y frases negativas, frases que no ayudan al desarrollo. Otro elemento es nuestra práctica metodológica. Tenemos que buscar otro tipo de modelos. Dejar de fijarnos en la deficiencia. Este es un llamado a atención. Atender a la diversidad es pensar que todos somos diferentes. Nacimos con cualidades, nacimos con talentos, algunos tienen talentos auditivos, habilidades lingüísticas, matemáticas, otros tienen otros talentos, el arte, la expresión corporal, yo no sé, inteligencias múltiples en los 90, alguien nos estuvo diciendo, cuestionado el modelo, pero nos recordó que la inteligencia tiene muchas manifestaciones, incluso la inteligencia de la espiritualidad. Entonces debemos de pensar que tenemos que trabajar con el máximo potencial humano. Si ustedes quieren buscar el bienestar, no enfoquen los aspectos en lo negativo. Que le cuesta, que no aprende, que llega tarde, no. Porque si usted comienza en el no, se estanca. Entonces, les propongo que hagamos en este proceso de reconocimiento de la diversidad, de trabajo con la diversidad, estos cambios. El sistema no nos ha dicho que cambios, porque los cambios los generamos nosotros. Ese es otro elemento. La filosofía es un espacio de construcción de ideas que se proponen, pero el que las lleva a la práctica es el docente con sus estudiantes, con sus familias, con sus amigos,
¿verdad? Con su entorno. Y entonces tenemos que posicionarnos y tener un discurso acorde a la diversidad. El reto de atender a la diversidad, el primer componente es que tiene que ser congruente, primero con esta reflexión anterior que les planteé y con los principios de una educación inclusiva. Yo puedo llenar mi boca de que yo soy inclusiva, de que soy una profesora buenísima, pero si en mi clase no se refleja calidad en los procesos, no se refleja equidad en las relaciones y no se refleja una participación de todas las formas de aprender, estoy muy lejana de realmente pensar en una educación inclusiva. Atender a la diversidad está acorde con los principios de una educación inclusiva. Está acorde también con un marco axiológico, con valores culturales para trascender. Estos valores ya se nos recordó hace muchísimo tiempo, en 1948, con los derechos humanos. Ahí comenzaron a hablarse la primera generación de derechos sobre los valores del ser humano. Al nacer, a tener un nombre, al derecho a nacer, por ejemplo, a tener la vida. Aquí nos apela, en atención a la diversidad, a una igualdad. Tenemos que tener igualdad y a una equidad. Una igualdad es que todos tenemos derecho a educarnos. La educación es un derecho. Pero tiene que tener equidad porque las condiciones de todas las poblaciones de Costa Rica y del mundo son diferentes. Hay que generar condiciones de equidad. Si no, no podríamos hablar de atender a la diversidad y mucho menos de educación inclusiva. Tenemos que pensar en solidaridad. Los procesos de construcción son con otros, con el otro. Y entonces hay poblaciones que requieren nuestro apoyo y requieren acciones específicas. Yo no puedo decir yo soy inclusiva y tener al frente a mis alumnos con hambre. Mi ética no me permite pensar que mi alumno llega a mi aula y tiene hambre. ¿Cómo va a aprender si tiene hambre? Y entonces me acuerdo, entre las cosas maravillosas que tuve la oportunidad de hacer, que trabajaba en la escuela José Ramón Hernández desde el 90 y yo trabajé 18 años en el MEP, luego pasé a la universidad y mis alumnos llegaban con hambre. La escuela José Ramón está ubicada detrás antes del hospital, hace mucho tiempo, bueno, desde hace 30 años no estaba el hospital, y recibía poblaciones de todos estos lugares, Guararí, el Limbo, Bernardo, y por cierto, era de la población de Heredia, la escuela que con mayores necesidades tenía. Mis alumnos llegaban con hambre, pues nos organizamos y hacíamos desayunos a las 8 de la mañana. Eso era antes de que existiera Promeco y las escuelas que dan desayuno o algún elemento. ¿Cómo aprende un niño con hambre? ¿Cómo podemos nosotros lidiar con estas situaciones tan difíciles? También con la justicia. Hay situaciones de nuestros alumnos, de vivencias que viven una injusticia total de maltrato y abuso. Tenemos que aprender a respetar las diferencias. El que yo piense de una forma no significa que es la única forma, aunque sea muy cotizada la expresión, ¿verdad? Como cuando el discurso de diversidad, atender a la diversidad, a la inclusión, muy cotizado. Eso está peor que los políticos, ¿verdad? Que hablan de pobreza y atenderla y muy cotizada la pobreza en la política. Pero ¿cómo se atiende? Tenemos que buscar la empatía. Aprendemos en el sentir del otro. Tenemos que poner los zapatos de la otra persona, de ese joven, de ese niño, de ese compañero. Cooperar. La cooperación es fundamental. El trabajo es cooperativo. Ya no podemos pensar que yo resuelvo las cosas. Y ahí podría seguir numerando la parte de los valores, que eso refleja nuestro posicionamiento. Refleja, si yo tengo unos valores que no coinciden con esto, pues eso me refleja el posicionamiento antropológico. ¿Qué concepción de ser humano tengo yo? El enfoque pedagógico, nuevas miradas. No podemos seguir pensando que es que a mí me enseñaron en la U así, en el curso de tal profesora de estrategias metodológicas, se enseñaba así. No, tenemos lo más congruente entre todas las pedagogías, está el constructivismo social. Pero también existe la visión ecléctica. Cuando se trabaja con población que tiene una situación de discapacidad intelectual, el conductismo,
está presente. E incluso con mis compañeras que ya se pensionaron, Giselle Miranda, Ana Teresa, Zulay Pereira, del CIDE, hablábamos de que nosotros tenemos patrones conductistas, ¿verdad? Nos gusta usar el mismo anteojo. Bueno, algunas no se tendrán para comprarse 4 o 5 anteojos, están muy caros, pero nos gusta usar los mismos zapatos. Ay, es que me encanta el mismo suéter o el mismo abrigo. Ay, qué rico este pantalón. Eso es conductismo. Lo que sucede es que está reflejado en nuestros hábitos. Entonces, los enfoques constructivistas nos ayudan, pero habrá momentos en que tengamos que tener una visión ecléctica. Los avances de neurociencia, también hay que tomarlos en cuenta, que tienen una visión sumamente conductista y determinista, pero hay que escucharlos. ¿Qué dice la neuropsicología? Un día estaba yo leyendo ahí un buen libro, leí la parte que quería, que era resiliencia, porque es mi tesis doctoral en resiliencia y discapacidad, y quise leer sobre eso, pero era un libro de neuropsicología. Mira qué interesante. Está la neurocognición, otro elemento. ¿Qué nos dirá? Está la genética, epigenética. La epigenética, que es la ciencia que estudia cómo el entorno modela y hace que el genoma, o sea, se refleje. El genoma es lo que nosotros reflejamos de nuestro genes. Y uno tiene que estudiarlo, ya no puede decir, no, yo eso a mí no me toca. No, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Y es lindísimo. Uno dice, uy, qué interesante, yo nunca había pensado. Decía Giselle que estas ciencias vienen a decir lo que ya las otras ciencias habían dicho, por supuesto. La neuropsicología nos dice que cuando nos dicen algo positivo, sonreímos, nos bañamos de unas endorfinas, oxitocinas, ¿verdad? Y eso nos hace sentirnos bien, pero ya eso se había dicho, que cuando usted le dice palabras agradables de respeto y estima, la persona reacciona en positivo y hay unos neurotransmisores y unas neuroquímicas que nos bañan y nos sentimos muy bien. Pues bueno, a enriquecernos. El pensamiento holístico, dejar de pensar que lo que hacemos es aislado. Tenemos que comenzar a conocer todos los pensamientos holísticos, esos pensamientos que nos pueden enriquecer desde la espiritualidad y los saberes ancestrales con el respeto que ellos se merecen. El enfoque de diseño universal, que es otro enfoque fundamental. Tenemos que pensar que nuestros entornos tienen que tener diseños para que todos incluyan, no la persona con discapacidad. Por supuesto que debe ser incluida, pero tiene que estar incluida la persona en situación que tenga la salud o que requiera una situación de salud. El diseño universal para el aprendizaje, famoso DUA, tiene 3 principios y 9 pautas. Yo no lo voy a desarrollar, pero es un tema que requiere prestar atención. Y muchas veces uno dice, uy, ¿cómo hago en mi planeamiento tener un diseño universal? Bueno, la idea es comenzar. Múltiples formas para vincularme emocionalmente con el conocimiento, con lo que quiero aprender. Múltiples formas para representar lo que yo sé. Y múltiples formas de expresión y acción de construcción. Eso es lo que dice el DUA. Deberíamos estudiarlo y prestarle la atención debida. En la práctica docente, quise reflejar como un proceso mío, una metacognición mía, contarles en mi quehacer. ¿Qué hago yo? Bueno, tengo que tener una posición crítica. No puedo estar en la posición cómoda. Ya nos incomodó la filosofía. La filosofía de la nueva política educativa. Ya está, el COVID nos dijo, despabilense. Aquí estamos, vean que ustedes son vulnerables. Soy invisible, intangible a los ojos y logro cambiar la economía mundial, el aseo, la higiene. Imagínense. Entonces tenemos que comenzar a cuestionarnos del ser. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi existencia? Esa posición antropológica, ¿cuáles son mis relaciones? ¿Por qué el conocimiento? ¿Por qué este conocimiento estudio con mis alumnos y por qué no otro? ¿Por qué hay tales avances científicos o no? Pero la posición tiene que ser crítica. En educación, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estará bien un examen de cátedra? Un examen famoso, examen de las que yo critico mucho, las evaluaciones de química, inglés, de matemática, donde van todo el mundo violentando el primer principio de evaluación, que es se evalúa como se enseña.
Mi rol personal y docente, profesional. ¿Qué sucede con ese rol? Si esto no lo cuestionamos, no podemos transitar a ninguna parte. No se nos mueve el piso. Tenemos que transitar hacia un modelo apreciativo, potenciador, resiliente. No nos queda camino. El que se queda atrás se pierde. Porque tenemos que dejar atrás el modelo de las compensaciones, el déficit y las adecuaciones. Tenemos que pensar en crear capacidades, trabajar desde las capacidades, trabajar desde el talento de mi alumno, de lo que sabe hacer. Mira qué interesante, cuando yo tengo varias técnicas sobre, hay una famosa silueta que hay cuando saqué mi maestría, la diseñé y entonces ustedes, bueno, hace una silueta y comienza a expresar cualidades, habilidades, destrezas. En un lado la silueta y el otro lado aspectos por mejorar. Lo interesante que aspectos por mejorar es cómo fluye, que usted dice, ay, Dios mío. Yo un día me puse a pensar, ¿de dónde? ¿De dónde sacaron mis estudiantes que ingresan a la U, que son exitosos? Porque el que ingresa a la universidad y está estudiando en una universidad es exitoso. Es una persona triunfadora. Y me devuelvo. ¿El sistema? ¿Qué le dicen al alumno cuando va a escribir? ¿Que la letra más fea? Mejore la letra. Borre bien. Quite aquí. Tacha la hoja. Llega tarde. No presta atención. Y se carga conductualmente todos los aspectos en negativo. Y entonces, cuando se visualizan en lo negativo. Viera que, ¿cómo? ¿Que no tiene una cualidad? No, profe, a mí me cuesta mucho, yo tengo muchos problemas, yo vivo en una zona rural. Y comenzamos un proceso de victimización. Tenemos que cambiar esa forma de educar y de convivir y más bien de aprender, de interaprender. Y comenzar a pensar en cuáles son las habilidades. Habilidades para la vida, habilidades para aprender a compartir. Tuvimos que aprender a compartir con el otro, manteniendo la distancia, saludando a nuestros vecinos a distancia con el COVID, pues tenemos que aprender a compartir. Habilidades para saber qué tener todo lo que podemos o todo lo que nos vende. La publicidad será necesaria. Habilidades para autoexigirnos. Hay generaciones que no quieren exigirse nada. Todo muy cómodo. Yo no sé si esta generación no he reflexionado al respecto, pero hay generaciones que están como muy acomodadas. Todo les llega muy fácil. Hay que comenzar a pensar si estas habilidades para la vida son las que están. Hay temas, estos temas ya han sido abordados por muchos autores. Hay que reconocer la diversidad como un valor. Ese es el primer elemento si queremos atender a la diversidad. ¿Cuántos alumnos tengo yo? ¿Qué habilidades tienen? Dejar atrás la visión de amenaza y de rechazo. Si ya está conmigo es porque tiene derecho. Yo no puedo cuestionarle a un alumno su situación porque está en secundaria o que está en primaria, porque ya la educación es un derecho. Pero yo puedo pensar qué habilidades tiene. Hay situaciones, debo reconocer, difíciles de manejar y yo tengo que aprender. Si mi alumno tiene una situación de Asperger, yo debo pensar en aprender. ¿Qué es eso? ¿Cómo que el Asperger hace mucho tiempo estaba separado del autismo, ahora es parte del autismo? ¿Qué retos me hace a mí? En mi práctica pedagógica, dejar esa visión de amenaza y de rechazo. Suficiente. Nuestros alumnos tienen años, desde que nacen, son víctimas de las etiquetas. Quitemos las etiquetas de nuestro vocabulario. Pensemos en diseños de aprendizaje universales, ¿verdad? A lo que llamábamos el dúo. Podemos no pensar que el dúo es una estructura, tiene sus elementos y muchas veces ahí en el nuevo plan de estudios de educación especial le damos mucho énfasis, pero el chiste es que yo haga mi casa, mi barrio, mi comunidad accesible. Mis cursos y mis planeamientos. ¿Cómo puedo hacer yo que mis cursos y mis planeamientos sean accesibles? Entonces tengo que pensar, primero conocer cuál es la diversidad que tengo. Muchas herramientas.
Puedo aplicar test de estilos de aprendizaje, esa es una forma. Puedo aplicar, si quisiera instrumentalizar este proceso. Pero si quisiera agudizar mi observación, puedo observar comportamientos, el niño activo, el niño participativo o el joven, que el niño el joven que es muy talentoso en el área de la escritura. Usted lo puede ver en su área. Ustedes pueden usar herramientas para ver cualidades de sus alumnos. Y yo nunca se me olvidan, desarrollamos varias destrezas que era hacer inventarios de comportamiento, porque sí se trabaja en educación especial el manejo del comportamiento, muy situado, ¿verdad? En niños con Asperger, con autismo. Y entonces esa habilidad de observar cualidades. Ustedes pueden aplicar muchas herramientas, develar esos elementos, pero para generar un proceso de a favor, ¿verdad? No para etiquetar. Yo tengo uno que grita cada 5 minutos. ¿Para qué voy a...? Y yo sé que grita. Podría pensar, ¿por qué necesita gritar? Tengo que comenzar a ver si mis planeamientos dejan de ser tan rígidos. Y el DUA nos dice que tiene 3 principios básicos, que es el vincularse con el conocimiento. Ustedes están hoy aquí única y exclusivamente porque llevan un curso. Creo que es así. Si no, Gerardina me contesta por ahí. Gerardina, ¿esto está en el contexto de un curso o de un proyecto? Tenemos aquí gente de todas las especialidades. Hay un grupo de estudiantes de desarrollo humano y teorías del aprendizaje. También hay algunos de introducción a los procesos educativos, pero también tenemos personas, profesores, maestros, gente que le ha interesado mucho este tema y hoy nos está acompañando acá. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que pensar que esos planeamientos y esas son estructuras nuestras, una metacognición nuestra. Yo escribo, yo decía en el curso de neurociencia que llevé, que ya llevo añillos, que yo no tengo el hipocampo computadora, mi hipocampo, o sea, mi construcción de conocimiento está en papel. Yo uso papel, yo escribí un esbozo antes de pasarlo a la presentación, porque me formé en ese espacio. Entonces, nuestros planeamientos son procesos que reflejan lo que queremos construir. Construyamos posibilidades de vincularse con el conocimiento. La vinculación es mi compromiso, mi interés. Aquí están personas, como dijo Gerardina, de todas las carreras, estudiantes y ya profesionales, interesados en aprender. Yo tengo que lograr que mis alumnos se vinculen emocionalmente con lo que va a aprender. No hay entrada. No hay entrada si yo no tengo interés. Esta muchacha, yo creo que es Carazo, Sandra Carazo, creo que ella es neuropsicóloga, nos hablaba una charlita que detrás de nosotros si tocamos detrás de nuestra cabeza, hay entre la cabeza y nuestra médula espinal, si quieres ponen su dedo atrás, y ahí hay el tallo cerebral. Ahí tenemos una hendidura. Ahí está la memoria ancestral. Y hay 3 tipos de memoria. La de la supervivencia. Comienza a temblar y alguien pega un susto y nadie sabe cómo se brincó la cerca. Ahí está. Ahí la descarga de adrenalina es para sobrevivir. Está la alimentación y estará la sexualidad. Entonces, nosotros nos vinculamos en estas 3 áreas básicas. Tenemos que vincularnos afectivamente a que este proceso sea vital. Muchos conocimientos que estamos aprendiendo no nos podemos vincular con ellos porque no le encontramos ni pizca de aplicación. Hay que vincularse y comprometerse para aprender en aquello que es para la vida. Y deberíamos revisar los especialistas en nuestros currículos si eso sirve para la vida. Porque si tenemos 3 elementos básicos de supervivencia, incluso en situaciones difíciles, ¿verdad? Podemos reaccionar. ¿Y para qué aprendo esto? La vinculación emocional y el compromiso se adquiere con el tiempo. Y eso es una de las áreas más débiles dentro de todos los planes de estudio. Si usted revisa los planes de estudio, habilidades emocionales, habilidades para la vida, yo creo que preescolar nos gana.
Una vez con Zulay hicimos un estudio, no se me olvida, en el 2005, y revisamos todos los planes que había en ese momento. Y creo que preescolar era el único que tenía algo de imagen, de manejo, de interacción con otro. Y entre más elevado sea la exigencia universitaria, menos. Porque hay una desvalorización de esa inteligencia emocional. Entonces tenemos que trabajarla en nosotros como personas y tenemos que trabajarla en nuestros estudiantes para que ellos logren vincularse con ese conocimiento. Esa es una puerta para hacer un diseño universal, una entrada, actividades para vincularnos. Claro, va a llegar un compañero y dice, ya, y baboso, mira, ¿usted qué actividad está haciendo usted? Ah, es que yo me hice hoy un juego de rompecabezas. ¿Cómo que un juego de rompecabezas? Usted está en estudios sociales. Ah, pero yo necesito que mis alumnos se vinculen, o voy a hacer tal cosa, o hice un sociodrama. Necesito romper esas estructuras rígidas de interactuar y de construir. El DUA nos llama también a múltiples formas para representar el conocimiento con símbolos, signos. Los que conocemos, pues nuestro alfabeto, los lenguajes matemáticos, los lenguajes lingüísticos, musicales, los lenguajes computacionales. Pues esos lenguajes tenemos que utilizarlos, porque el conocimiento se representa. Esa es la extracción máxima de un conocimiento. La palabra que ustedes están viendo aquí, universal, está en color rojo, es una abstracción que significa que puede ser útil para todos o que debería ser para todos, y hay múltiples definiciones. Pues ayuden a sus alumnos a tener muchas formas para representar lo que yo quiero abordar, no sé, el conocimiento en matemática, en ciencia, en español, y cualquier conocimiento. Si no entramos a la parte desde lo más concreto, con elementos concretos hasta lo más abstracto. Y si no pensamos desde un pensamiento simple hasta el pensamiento más de la lógica, o sea, si nosotros no hacemos estas etapas, que por cierto en secundaria y en universidad se brincan, se respetan más en preescolar y en primaria, el construir el conocimiento de forma procesual y representarlo, pues no vamos a abrir no vamos a avanzar mucho en esta forma de construir el conocimiento. Y después decía el DUA que tenemos que tener múltiples formas para expresar, interactuar y construir. Si nos devolvemos, las múltiples formas de vincularse es el por qué estudio yo. Es un famoso por qué. Y entre las múltiples formas de representar está el qué. Y entre las múltiples formas de acción y expresión está el cómo. Así aprendí yo la didáctica básica. No sé si mis compañeras ahora después se pueden referir, pero yo me acuerdo que yo aprendí didáctica básica. ¿Qué? ¿Por qué? El qué y el cómo. Pues del DUA lo retoma muy interesante y deberíamos sacar ratito para mejorar nuestros planeamientos, nuestras actividades en estos 3 niveles de vinculación, de representación y de expresión. Tenemos que enfocar, y ya lo reitero, en nuevas prácticas educativas para que las personas, estudiantes, compañeros y nosotros mismos podemos desarrollar las habilidades de resiliencia a nivel personal y social. Creo que ahora el COVID nos llamó y nos dijo, bueno, si ustedes no deciden, tomar la distancia, lavarse las manos y generar un proceso, pues yo rollo aquí, si está rollando todavía. Pues es una habilidad de resiliencia, un hábito de higiene más marcado. Pero eso es para poner un ejemplo. Tenemos que aprender a tomar decisiones, a sacar prioridades. ¿Qué prioridad tiene en mi vida en 6º grado tal cosa? ¿Qué prioridad tengo yo en preescolar tal otra? Tenemos que devolvernos un poquitito a esos aspectos. Creo que hemos pensado que el ser humano es solo cognición, razón. Hemos dejado atrás la parte emotiva y la parte espiritual desde cualquier enfoque que queramos verlo. La parte ambiental, nuestro ambiente llora. En nuestro planeta yo no puedo ver imágenes de un puente donde el puente de un lado es basura. ¿Cómo es posible que exista un 7º continente de basura en los océanos? Eso es vergonzoso. Pero alguien diría, pero ya es que no es mi culpa.
¿sí? Podríamos poner a las grandes transnacionales que producen basura a recogerlo, pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que aprender a manejar nuestra libertad, nuestra creatividad. O sea, hay cosas que estamos como dormidos, no sé cuál palabra utilizar. Estamos atenuados, atontados. No reaccionamos ante los procesos. Y nuestras prácticas educativas tienen que ser prácticas educativas renovadoras. El alumno tiene que aprender a decir, bueno, yo debería tener una huerta en mi casa, aunque sea pequeña, y ahora hay todas las versiones de huerta hermosas, colgantes y comenzar a producir nuestro propio alimento. Solo el hecho de pensar así, ¿cuánto le ayudaríamos al ambiente? Solo el hecho de reciclar las basuras que tenemos, que producimos, o rechazar aquellos elementos, las bolsas, rechazar solo bolsas. Imagínense que en México había una señora, yo no sé si ahora con el COVID o si ya superaron, ella reciclaba bolsas y hizo rica reciclando bolsas, imagínense. Entonces, nosotros, imagínense el nivel de inconsciencia de procesos o de negligencia, ¿verdad? Tenemos que trabajar desde el respeto y la participación. Hay que convencernos de que existe un otro y que ese otro es mi papá, mi hermano. Algunos otros están muy cercanos, otros están muy lejanos, pero trabajamos con ese otro. No hay forma que podamos trabajar individual. Ya eso está separado. Tenemos que empatarnos con ellos. Así como están el proyecto de mejoramiento, ¿verdad? Y estos profesores de los cursos se pusieron de acuerdo. Es hora de hacer sincronías entre los compañeros, entre los estudiantes. Hay que comenzar a visualizar cosas positivas. ¿Cómo? Sí, claro. Yo puedo visualizar mi huerta colgante, una huerta lindísima colgante con materiales de desecho y sembrar culantro, apio, cosas elementales que yo voy y compro. Claro, no queremos hacer la competencia a los agricultores, ¿verdad? Por supuesto. Pero la visualización positiva es la imagen de lo que yo quiero hacer, hacia dónde voy y sonreírle a la vida. Hay dichos, ahora yo crecí en el campo y mi abuela usaba muchos dichos y uno con 10 años, 8 años, un dicho era como profundo y vea, a esta edad hasta lo voy comprendiendo, pero al mal tiempo buena cara. Deberíamos estar nosotros con acciones sumamente positivas, resilientes. No tenemos esto, se nos va a restringir tal cosa, pues vamos a hacer esta otra. ¿Cómo? Que no vamos a hacer una composta en nuestra casa para de nuestros propios desechos orgánicos tener abono. No hay que salir, nada más hay que pensarlo, hay que investigarlo. Ahora las municipalidades lo están promoviendo. Hay que ser comprensiva de esa diversidad para poder mejorar nuestras prácticas, reconocerla como es, quererla. Creo que de los principios que me ha llevado a trabajar con personas con discapacidad es el respeto y el aprecio hacia mis estudiantes. Yo de vez en cuando me pongo a pensar cómo hicieron con una condición de ceguera pasar primaria, secundaria y llegar a la universidad. ¿Cómo lograron hacerlo? Porque si no tuvieron una red de apoyo, ¿cómo lograron incluso matemática, que hay elementos que no se pueden traducir al braille? Comprender procesos que no se ven porque nuestra percepción es brillantemente elaborada y ella incluso, ahí una vez explicaron sobre el estudio de la percepción que antes de que usted choque, ¿verdad? Si va manejando, ya la mecánica perceptual le ha dicho a usted posibilidades. Y si ustedes ven a los beisbolistas, que el que tira hace señas y así, y para engañar al otro, porque el bateador, con solo el movimiento que hace, sabe por dónde da la bola. Por eso es parte de esas señas enredadas que se hacen y uno cuando ve un poquitito dice, qué raro, ¿verdad? Pues después se convirtió en un código gestual. Pero aquí lo interesante es que nuestra percepción nos da imágenes, nos da procesos, nos completa imágenes. Con el rabito del ojo podemos ver algo que pasó y creo que tenía figura de perro. ¿Y cómo va a tener figura de perro? Ni lo vimos, porque nuestra percepción es capaz de crear cogniciones visuales, cognitivas visuales. Para que vean ustedes
que yo de vez en cuando me pongo a pensar, ¿qué condiciones tienen mis alumnos? ¿Dónde están? Hay que crear nuevos significados. Hay que pensar en frases poderosas, los oxímorones de los famosos resilientes. Crecer en adversidad. Surgir después de la tormenta. Hay que comenzar a usar un lenguaje poderoso con nuestros alumnos. Usted es un estudiante fuerte, valiente. Usted puede estudiar, tiene que exigirse más. Pues tenemos que hacerlo. Crear nuevos significados, nuevos profes. Hay que estudiar un poquito sobre historia de docentes. ¿Qué hicieron esos docentes para que fueran exitosos? Mis compañeros de División de Educación Básica, recuerdo que Luz Emilia, Rafa Jiménez, yo creo que estaba Ileana Castillo, estaban haciendo sobre el modelo pedagógico y me preguntaron. Yo les dije, si ustedes quisieran, habría que ir a preguntarle a los alumnos de los buenos profesores. ¿Por qué? Porque para que un buen profesor, en mi expresión pues, en ese momento, ¿verdad? Ya eso fue en el año que 2012, el buen profesor crea nuevos significados, nuevas interacciones. Habría que comenzar a crear nuevos significados. Nuestros alumnos tienen que comenzar a creer en nosotros. Hay que trabajar desde la parte, mira, integrador de disciplinas, desde la integración de disciplinas, me disculpo. La integración de disciplinas ahí. Y en forma colaborativa. Ya no podemos pensar que la educación especial está sola. No, no. Está la medicina, está la psicología, está la orientación, está la psicopedagogía. Tenemos que integrar nuestros trabajos. Y ahora con el reto de la integración y atender a la diversidad, el profesor de ciencias con el de matemáticas, con el de español, con la educación especial, tiene que trabajar juntos. No, y es colaborativamente. No es que yo dirijo, no soy el director de la orquesta, es que yo tengo que construir con usted. ¿Cómo enseñar matemáticas a este niño que le cuesta? ¿Cómo podemos construir con él el conocimiento a este niño que no ve? O a este joven que se distrae. Eso es integrarla, es desde un elemento integrador de disciplina. Crear. Viera que en los años, cuando comenzábamos, del 90 al 2000, no había ninguna estructura de manuales ni de procedimientos. Y fue el periodo más creativo para mí. Todo había que inventarlo. Desde la forma de tomar un acta. Yo no sabía ni qué era un acta minuta. Yo solamente tomaba. Yo tengo los escritos todavía. Pues yo conservo, recuerden, el hipocampo papel. Y fíjate que cuando salió en el 2000 la primera normativa del Ministerio de Educación, del Departamento de Educación Especial, y veo yo, mira, un criterio de control de logros, un perfil de entrada. Era el perfil de entrada que usábamos nosotros. Yo lo tengo. Por cierto, un día lo llevé para que mi compañera lo viera, no lo podía creer, escrito a mano y el perfil de entrada. Tampoco nos dieron muchos créditos, solo un agradecimiento. Se le agradece a las docentes de la generación tal que colaboró. Pues tenemos que colaborar, tenemos que crear las herramientas. Hay muchas ahora. Quiero investigar sobre estilos de aprendizaje, por favor. Ahora como 7 enfoques hay. Viera qué interesantes. No el enfoque que presentó Garner. No, hay un montón de enfoques ahora y se integran y se mezclan. Desde la neurociencia, viera qué interesante. Entonces tenemos que comenzar a crear. Y sí, el sistema nos pide que seamos colaborativos, donde trabajamos por disciplinas aislados. Elemento grato, ¿verdad? Pero ingrato, digo yo. ¿Por qué? Porque ya ahí nosotros trabajamos totalmente separados. No sé si habrá alguna universidad, pero sí me acuerdo de la Universidad de Long Beach, en California. La señora decana vino y nos presentó como una innovación, un proyecto de formación en educación, donde todos se formaban en las partes básicas y luego se separaban a nivel de licenciatura por especialidad. Entonces, todos llevábamos cursos comunes de pedagogía básica, de diseño universal, de planeamiento de enfoque de diseño universal, desde desarrollo humano, en todos los desde primaria, preescolar, todos los niveles. Y cuando usted decidía qué quería especializarse, pues ahí. Y ella decía, se llamaba, Paquita, le decían Paquita y así se presentó ella.
que nos piden integrarnos y nunca trabajamos juntas. Si acaso nos vemos, mira, ella es de matemática, yo estudié ciencias, ahora, ¿qué tal? Pero nunca decidimos llevar elementos básicos. Podríamos dar un salto cualitativo así en el CIDE, sería interesante. Tenemos que pensar en agrupaciones flexibles, dinámicas, aunque ahora vamos a usar, dice mi hija que es microbióloga, que se van a ver 10 años de 10 años para la antigua cotidianidad, no normalidad, cotidianidad. Porque para que, ¿cómo se llama? Inmunicemos a toda la población que nos pueda proteger, el famoso concepto de rebaño, el 80% de la población mundial, eso va en cámara lenta. Pues tenemos que hacer agrupaciones flexibles donde podamos compartir, construir, convivir, ¿verdad? Y no podemos pensar, nunca se les ocurra juntar polos negativos. Este es el grupo de repitentes. ¿Cómo se le ocurre hacer un grupo de repitentes? Tenemos que tener grupos de diversas visiones. Desde el niño que es talentoso en la disciplina, el otro niño que mantiene, que es quietecito, por decirlo así, un niño más tranquilo, pausado, hasta el niño que es eufórico. Tenemos que tener diversidad. El peor error es juntar, hacerlos por incluso por aspectos en debilidad, que llamaríamos, o aspectos por mejorar. Tenemos que tener agrupaciones flexibles, diversas. Tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Esta es una volantina como yo, o este es un inquieto como aquel, o este es un payaso que le gusta llamar la atención. Tenemos que aprender a convivir de esa forma. Y eso nos corresponde porque tenemos un rol social a nosotros los docentes. Cuando juramos, pues yo supongo que aquí tenemos bachilleres, licenciados, por lo menos un diplomado o algo, y hacemos un voto social, un juramento social. Tenemos un rol social. A nosotros nos delegan esta responsabilidad de trabajar colaborativamente, de generar procesos flexibles. Y volver a la autocapacitación. Viera qué interesante construir el conocimiento con otros y ojalá de otras disciplinas que no entienden y yo comienzo a explicarle esto y aquel que no. Por ejemplo, desde la ciencia, una discapacidad sigue siendo un error genético. ¿Cómo que un error genético? Ajá, dice el genetista. Más bien es un número muy bajo. Y uno, ¿oh? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, él está muy feliz y él sabe que la ciencia es así y dice que el porcentaje de error genético y que se genera una discapacidad es tanto. Y hay porcentaje. Y uno se queda boca. Y trabajar con él desde otra visión, desde que ese error genético tiene rostro, tiene sentimientos, tiene nombre y deja de ser un número. Viera qué interesante cuando usted trabaja con este enfoque. Un interaprendizaje. Y, por supuesto, no podemos dejar las TIC, las TAC y las TEP en la educación. Yo no sé, ¿verdad? Mis compañeras, pero yo no soy de la generación tecnológica. Yo tuve que aprender a la fuerza, del susto más grande. Hace un año yo tenía un susto enorme, porque yo crecí, ni digo, viendo el Chavo a colores, en blanco y negro, después yo lo vi a colores, ¿verdad? Entonces podríamos decir que nuestra generación no se formó desde un concepto de usar una herramienta tecnológica para aprender. El tele era para ver un poquito de información. Yo creo que en Costa Rica, en los años 60, 70, Canal 7 ingresó y bueno, todas las televisoras costarricenses que comenzaron a discusionar en esta dinámica, pero la tecnología no se veía como una herramienta. Yo creo que hasta en el año 90, a nivel costarricense, población tomó un auge. Entonces, tenemos que tener en cuenta las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, que son todas estas herramientas que ustedes ven de informática, que permiten y facilitan los procesos de comunicación. Están las TAP, que son las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, que ya tienen una intención específica. Y comenzaron a hacerse programas específicos, aplicaciones para aprender un proceso. Y ahora usted ve aplicaciones divinas para todo, ¿verdad? Pues en ese momento, pues esta todavía está, creo que en el 2000, las TAC. Y las TEP son las tecnologías del emprendimiento y ya se me olvidó,
de la autodeterminación, esa herramienta tecnológica que me permite emprender y un empoderamiento personal. Y podríamos decir que un lector de pantalla, esa aplicación que se generó, que lee textos para mis estudiantes en condición de ceguera, es una tecnología que tiene que usar esta persona, porque esa le va a permitir empoderarse como persona y desarrollar una habilidad que es la lectura, la comprensión. Entonces, ahí hay más, pero en esto, el salto que tuvimos que dar hace un año, ¿verdad? Fue enorme. Yo creo que saltamos 10 años, tal vez 15. Yo no he podido conversar con los informáticos o los de la tecnología, pero nos dimos un carrerón porque no veíamos posible cómo poder enseñar o cómo poder transmitirlo, el conocimiento. Ya había formaciones virtuales y Costa Rica tiene la UNED con su formación virtual, pero la UNA se tuvo que persignar así y decir qué va a hacer, porque eso fue una carrera enorme, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos espero que a ustedes esperen para ver que les permita tomar en cuenta y enriquecer todo este proceso. Estamos en un aprender y reaprender. Y yo les quería dejar esta frase, aprender a crecer en la diversidad para construir futuros posibles. Los futuros no existen, existen en mi mente. Si yo digo, yo quiero ser docente y yo tengo 18 años y voy a estudiar en la Universidad Nacional, eso es aprender, visualizar el futuro. Y vivo en zona rural, no tengo posibilidad económica y decido solicitar una beca, hacer un examen de admisión, concluir mi secundaria. Eso es aprender a crecer en la adversidad. Para muchos la adversidad tiene muchísimos significados, ¿verdad? La adversidad tiene el significado de la realidad en que está situada la persona. Pero creo que nos reta a que sigamos adelante, a ser buenos docentes. Yo, si tuviera que volver a nacer, yo volvería a ser docente. Muy feliz, con batallas que dimos muy duras. Por ejemplo, el 90 al 2000, yo trabajaba con niños en una aula integrada con 25 niños. Yo siempre dije que nuestra generación se desgastó muchísimo, porque teníamos de todo, eran las únicas aulas que habían. Entonces teníamos niños desde que no tenían una discapacidad, sino que eran niños con un rezago, una dificultad específica, y venían niños que migraban de algún lado, y uno tenía que atenderlos, incluirlos, atender a la población con discapacidad que tenía una situación específica, referir a los servicios de educación especial porque su condición era más severa, y sobrevivir. Y llegó el 2000, y el 2000 surgió la normativa, y se comenzó a trabajar con 12, 16, y ahora mis alumnas trabajan con 8. Entonces crecimos en la adversidad. Ahora mis alumnas tienen el reto, y ustedes, porque el reto se amplió a la inclusión, a todos los servicios y modalidades de este país. Ya existen preescolares y maternos donde reciben niños en situación de discapacidad de 2, 3 años. Ya no tienen que ir a una escuela de educación especial. Ahí está la inclusión abierta. ¿Y cuál es el reto de la docente preescolar? Si es que no tiene una docente de educación especial, aprender. Y en preescolar se la han jugado. Viera qué bonito, ¿verdad? Porque ellas trabajan el juego. Claro, hay un nivel de informalidad y de interacción más libre. Alguien diría en secundaria es más complicado. No digo que no, porque yo trabajaba en secundaria, en mis primeros servicios de apoyo en secundaria. En el año 2003 trabajé en esos servicios como una plan piloto. Entonces yo sé que es difícil. La verdad, alguien me dice, es que, viera qué complicado. Pues bueno, estamos para crecer en esa adversidad. Y no duden en pedir ayuda, y hay redes de apoyo. No estamos solos. Dijo los astronautas cuando viajaron en los años 63. No estamos solos. Esa fue la frase. Fue lo que nos la contaron muy tarde, ¿verdad? Pero no estamos solos. Podemos crear nuestras redes de grupo, podemos ser innovadores. Nunca pierdan ese sueño, esa felicidad de ser docentes y sentirse orgullosos de su profesión. No permitamos que nos la denigren, que somos vagabundos irresponsables. Sí, hay docentes vagos y irresponsables,
Yo conozco muchos, pero hay docentes buenos, gente esforzada, dedicada, gente que trabaja, y eso se nota en el alumno, en los resultados positivos, y se nota en algo que, para cerrar, en el bienestar. Si usted trabaja para el bien común, siempre estás bien, siempre sonríe, siempre hay un bienestar espiritual, físico, material. No es ausencia de dificultades, no es ausencia ni de riqueza. Lo que estoy hablando es que hay un estado de bienestar, porque el círculo que hacemos es un círculo de contención intangible, que la física cuántica la está investigando. Es una energía. Lo bueno que hago yo o el noble de mi trabajo se me hace un círculo de energía, que eso ya lo había dicho la espiritualidad, las religiones, hacemos círculos. Ahora la física cuántica está identificando las redes que están ahí, todas estas redes. Si ustedes hacen un mapa de redes de internet y redes de radio y redes de energía, la Tierra es cuadriculada, divina, se ve, vieran qué hermosos mapas. Pues nosotros tenemos esas redes de energía que nos cubren. Y no solo redes de Tierra, tenemos redes universales de este universo, el sistema solar, de la Vía Láctea y de los otros universos. Así que no estamos solos. Muchas gracias. Creo que hasta aquí llegamos. A todas y a Muchas todos los gracias. participantes, si tienen sus consultas, es el momento de hacer uso de esta posibilidad de hacerle consultas a la experta que nos ha compartido hoy la conferencia. Bueno, yo no tenía una consulta, y más bien quería hacer como un comentario, que una parte de la charla me recordó mucho a mi escuela, respecto a una actividad que habíamos hecho para incentivar como el reciclaje, más que nada. Entonces era muy bonito porque el profe de educación física nos puso un límite de tiempo, digamos, me parece que fue como un mes o no, como 2 meses, algo así, para competir cada grupo a ver quiénes conseguían traer más latas de la calle. Entonces, el juego era que el grupo que trajera más peso en cantidad de latas, así recogidas de la calle, obviamente, y no vamos a consumir pura vida en lata para eso, se ganaba una pizza. Entonces eso me pareció muy bueno porque el profe invitaba una pizza al grupo ganador, y toda la escuela está involucrada. Entonces yo siento que eso fue muy, digamos, muy bonito y muy creativo por parte de él, porque, porque claro, bueno, eran niños de primero a sexto y ahí nos ayudaban nuestros papás y toda esa cosa, pero me parece que el profe hizo muy bien ahí y tras de eso nos puso, bueno, el día que llevamos los latos también nos puso a lavarlas y a hacer todo ese cosa. Entonces, bueno, me recordó a eso, se me había olvidado y no sé, me pareció muy bien. También me acordé de varios profes que tuve y que nos enseñaron así de diferentes formas. También bueno, en mi caso tuve buenos y malos profes, o bueno, yo no sé quién hay para calificar quién es bueno y quién es malo, pero sí como para saber con quiénes tuve una buena experiencia, por lo menos desde el punto de vista de un estudiante y con quiénes no. Entonces, de poco a poco, creo que yo me voy orientando a saber qué es lo que quiero y qué es lo que está correcto y me parece, bueno, que está buenísimo y aprendí un montón. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Antes de darle la palabra a las personas que tienen la manita levantada, Angélica, Ligia Chávez pregunta, ¿cómo podemos atender la diversidad en la virtualidad? Ese es otro reto que tenemos que comenzar a resolver, porque tenemos que comenzar, yo les dije a mis alumnas de educación especial que están en esto, ustedes van a tener que hacerse un diplomado en educación virtual, perdón compañeras, pero yo tengo muchas herramientas, pero desde la virtualidad está complicado, porque la virtualidad tiene como estructura
una distancia, en primer lugar. Y nosotros no somos expertos en todas las herramientas. Hay un montón. Ahí, si ustedes supieran, cuando usted va a charlas o conoce personas que tienen habilidades en eso y no más queda con la boca abierta. Tenemos que comenzar a pensar qué herramienta tecnológica me puede servir a mí para atender tal situación. Recuerden que desde la virtualidad hay una limitación, incluso personal, que es de formación. Entonces, primero, formarse. Hay que definitivamente, ustedes como docentes les va a quedar como exigencia en la parte de formación virtual. O sea, llevar en la UNED hay un curso, no sé dónde, pero recursos tecnológicos, en toda esta innovación. Segundo, identificar qué realmente tiene prioridad para poder yo darle seguimiento. ¿Será que mi alumno se distrae porque mi charla fue como la de Angélica, muy larga? Y no, puede ser más bien que yo necesito hacer periodos cortos y procesos, dosificarlo. Hay todo un conjunto de lineamientos de formación virtual que nos pueden orientar. Y si la situación es muy específica, usted tendría que buscar ayuda. Por ejemplo, un niño, una docente que está en segundo grado. Yo me imagino, yo tengo mi teoría. Los niños de segundo grado del año 20 tienen un rezago en lectoescritura. Yo se los puedo asegurar, porque escribir en compañía de mis compañeros y de la docente es fundamental. Hay padres que lograron jugársela como un vaquero, pero deberíamos hacer esa de lectoescritura. ¿Cómo lograron aprender? O sea, la mamá, ¿cómo tomaron el lápiz? Entonces, son detallitos que no se han resuelto. Creo que debemos buscar ayuda. Si un niño tiene una situación específica, tiene un déficit, tiene una situación, buscar a un especialista qué puedo hacer y qué puedo coordinar con otras personas, porque aquí el conocimiento es compartirlo, porque nos vemos muy limitados en lo que es la formación virtual. Muchas gracias, Angélica. Jimena Suárez levantó primero la manita, después doña Hilda y luego Cristian Montero. Profe, yo es que en 11º llevé un curso de cálculo 1 y la verdad es que el profe era así como, bueno, además de que tuvo que ser virtual, ¿verdad? Y todo era muy complicado, el profe apenas nos daba como 20 minutos de clase y luego teníamos que ver qué hacíamos con el resto de materia. Entonces, es que, bueno, tampoco es como que fuera muy fácil hacerlo inclusivo. Entonces, no sé cómo podría ser que un curso así de pesado pueda hacerse como para todas las personas, ¿verdad? Como, por ejemplo, alguien que no ve, es como muy complicado. Entonces, no sé cómo es posible. La idea, si quiero responderle, o sea, no se puede enseñar matemática para alguien que no ve por medio de la virtualidad. O sea, eso no se da. Porque se requiere el uso concreto ellos tienen sus propios ábacos y sus propios elementos básicos para construir los conceptos de número y de ahí generar los procesos. O sea, eso no existe. Si tuviera que aprender matemática virtual, no he pensado, ¿verdad? Pero recuerden que Helen Keller tenía una sordera, una ceguera. A la profesora no le dieron un premio, pero ella debieron darle un premio a esa docente. Esa docente logró hacer un alfabeto manual para poder comunicarse. Helen Keller tenía habilidad lingüística, entonces logró aprender otros idiomas, pero la docente tuvo que fregarse el coco. O sea, nosotros tenemos que comenzar a pensar qué herramientas utilizamos. La matemática, de lo que he podido observar, yo no he podido entrar a la virtualidad porque esa no ha sido mi espacio, pero sí he podido ver que se pueden grabar procesos, se usan herramientas de pizarra donde la persona que ve puede seguir el proceso. Hay muchos videos, los videos ayudan mucho, pero aquí usted tiene sus limitaciones, pero también en la realidad, ¿verdad? Si usted no tiene una formación, pues ya la limitación está ahí. La idea es que usted incluya más personas en su planeamiento. Usted diga, hoy mi planeamiento incluye a 4, ahora incluyo a 5, incluyo a 6 y algún día va a incluir más. Entonces es un efecto multiplicador, como el efecto mariposa, que usted tiene que incluir y a generar procesos de reflexión para mejorar y mejorar. Nunca, para mí, no es un proceso acabado. Somos seres que aprendemos y hay mayores conocimientos y ya, y lo que generamos es lo que hacemos, es como es
lo que tus profes o las imágenes que David tiene de los profes es una imagen como fotográfica. Ese fue el instante. Yo espero que esos profes hayan mejorado y tuvieran ahora nuevas prácticas, ¿verdad? Y más inclusivas. Y lo mismo usted. No se angustie, más bien piensen qué podemos hacer, las grabaciones, los videos, y busque consejo. Alguien lo tiene que estar pensando y alguien lo tiene que querer resolver. Muy bien, muchísimas gracias. Doña Hilda, ¿ve? Buenas tardes, solo para felicitar el contenido como lo ha presentado, tan integrador, de mucha profundidad y de mucha reflexión, y que nos deje esa inquietud de querer romper ese ciclo, porque es como un seguir, un patrón, un adoctrinamiento que nos hace perdernos en lo que realmente se debe perseguir, y porque también influye pues el núcleo familiar y esa enseñanza en el niño que se le rompe el por qué, cuando le está preguntando por qué de las cosas, y uno después ya no le sigue diciendo y se queda solo el cómo lo tiene que hacer, porque se le va entrenando en una forma que se le pierde esa posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico. Y nosotros llegamos a edades ya avanzadas y sentimos también que ese pensamiento crítico de cuestionarnos, de preguntar, porque se quedó por ahí. Pues ahora es el momento, como dice usted, holísticamente, de emprender ese camino con esa capacidad de adaptarnos y de aprovechar todas las circunstancias favorables que se presentan, porque es como un volver atrás, volver a esos huertos, volver a las normas de higiene que se han perdido un poco, volver a no usar tanto reciclaje, a una alimentación más balanceada y natural, a las costumbres tan naturales que se fueron desnaturalizando. En ese sentido, pues esto me ha encantado porque nos deja esa inquietud de querer pues recuperar lo que habíamos perdido y de mejorarnos en esta nueva situación que ojalá no continúe mucho tiempo, pero que si sigue, pues que sigamos adelante con lo mejor que nos ofrece. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Hilda. Le damos la palabra a Cristian Montero. Buenas, muchas gracias. La verdad que estuvo muy interesante y bueno, sediento de nuevos conocimientos. Me hizo una gracia escuchar al compañero. Yo ingresé a estudiar a la universidad a los 35 años, entonces el proceso mío de aprendizaje fue muy diferente. Si tenía alguna necesidad educativa especial o algo así, entonces el proceso de universidad se vuelve a veces tedioso y frustrante y uno quiere como hasta del proceso académico, pero gracias a Dios hay profesores que se ponen la camiseta, aman lo que quieren y estimulan a los estudiantes. Yo tengo que estar muy agradecido porque el comentario que estoy haciendo es respecto a una profesora que está ahorita aquí en el grupo. Yo mis exámenes en el proceso de aprendizaje eran de 60, 75 las notas, porque mi estilo de aprendizaje era muy diferente. Todo era memorístico y los profesores, el profesor explicando, tome apuntes. Esta profesora notó algo en mis problemas para aprender o la forma de hacerlos. Entonces ella me descubrí cómo era mi estilo de aprendizaje. Hay profesores que marcan el proceso de aprendizaje de las personas y uno siempre tiene que ser agradecido porque son personas que dan un grano más del ratito, ¿verdad? Porque muchos profesores nada más dan la clase y no se fijan o no observan si algún estudiante está pasando alguna situación particular o tiene algo particular. Y de hecho yo tengo que estar muy agradecido porque es que gracias a la profesora Rita, que ella en uno de los cursos me llamó aparte y me dice, yo tengo un problemita con usted con los exámenes escritos tengo un problema. Vamos a hacer estas estrategias
y más bien me ayudó. Logré terminar mi carrera, mejoré las notas, mis estilos de aprendizaje, y ahora más bien uno entiende y comprende a los estudiantes a la hora de que llegan a la oficina a buscarlo a uno para una situación en particular. Entonces uno ve el compromiso y uno da un poquito más, la verdad, y agradecido, ¿verdad? Por esos espacios de nuevos conocimientos que lo que permiten a uno es vivenciar y aprendizajes significativos. Entonces, la verdad que muchas gracias por esos espacios, y de verdad yo también crecí con cero virtualidad. Para mí la virtualidad ha sido un proceso de aprendizaje nuevo, de agarrar herramientas, cosas nuevas, llamar a estudiantes menores que uno y decirle, "Vea, necesito que me ayude a hacer esto", o algo así, porque tiene que ser un aprendizaje de profesionales, ¿verdad? Compartido, como eh, como decían por ahí, es multiplural, ¿verdad? El aprendizaje, ¿verdad? Donde cada uno aprende, y el tener la humildad de que no todo lo sabe. A algún estudiante le va a explicar algo a uno, o algún profesional le va a explicar algo a uno, y uno tener esa humildad como, de verdad, no sé, necesito pedir ayuda. Pero más bien, muchas gracias por estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. David Tomás. Gracias. Otra vez. Es que me surgió una dudilla para la profe Angélica, pero va así, la formulé un poquillo a la carrera, entonces ahí se la traduzco. Dice, ¿cuál es el problema que usted cree que da origen a la mala atención de la diversidad? O sea, ¿qué es lo que hace digamos que un profe no quiera atender bien la diversidad en las aulas? O sea, que no dedique suficiente atención a cada alumno. Yo, así medio sacando dos, tal vez que yo pueda decir que son, una podría ser así como el estrés y la falta así como de motivación, y otra, tener grupos muy grandes, pero no sé si usted tiene ahí una extra, o si las dices están mal. El miedo paraliza. La gran preocupación de ver un grupo grande, ¿verdad? Entonces comienza ese miedo de cómo me la voy a jugar, pero ese miedo debe revertirse en algo positivo. Entonces, ese estrés que llaman ahora estrés positivo, no sé si se lo manejan así, pero hay un pánico. Hay un pánico se nos formó, como dijo Cristian, de una forma, y creemos que enseñamos. Bueno, todavía hay peor, primero es ese pánico, ese susto. Luego, nosotros enseñamos según nuestra metacognición. Entonces, si su profe construye de esta forma, él te va a enseñar a construir de esta forma. Por eso el aprendizaje debe ser colaborativo, para que el que construye diferente a usted te enseñe y comience ese intercambio. Entonces, sobre todo en materias donde es muy procedimental, como matemática, y que yo me pego ahí porque, digamos, la habilidad mía es esta, entonces yo llevo patrones y estructuras, pues yo pienso que todos aprenden así, y no necesariamente se aprende así. Ese es el segundo elemento. Creo que también viene la parte emocional, ¿verdad? De vincularse con esa población, de querer dar un poquito más, como dijo el compañero Cristian, y fijarse que este joven se rezaga porque le olvida los procedimientos, o que se distrae, entonces no concluye los trabajos, pero si lo pregunto, lo logra hacer. Entonces, hay que, en esta labor docente también, hay que dedicarle un poquito a esa observación y atención y seguimiento. Al niño talentoso. Los niños talentosos en este país están perdidos. ¿Cuál docente dice, mira, ya sabe leer? ¡Ay, qué dicha! No, debería preocuparse qué niveles de lectura va a alcanzar, qué otros libros va a aprender, qué conocimiento va a compartir. No decir qué dicha, porque yo no tenía que enseñar, digamos, en segundo grado, que están enseñando a leer y escribir en segundo grado, o en matemática. Él es buenísimo. Entonces, ¿qué mejor? Porque entonces él hace los 4 ejercicios y pierde el tiempo y jode todo lo demás. Él ya el resto del tiempo. No, debería haberse pensado cómo proyectar esa habilidad. Entonces, el niño talentoso también requiere seguimiento. Dejémosle el estereotipo que el niño o que el que requiere apoyo es solo el que tiene una situación de discapacidad o alguna dificultad. Todos requerimos apoyo. Los niños genios, si todos ustedes buscan, el abuelo, hay un muchacho, yo siempre lo cito, es un de ajedrez que ahora ya debe ser un hombre. El que le enseñó fue el abuelo, pero entonces si usted analiza la historia, era el abuelo que le había enseñado al otro abuelo. El papá era ajedrecista, pero no tenía tiempo. Entonces el nieto con el abuelo brillaron. Así son los ciclos.
tenemos que hacer que todos nosotros brillemos, que todos nosotros nos acompañemos. Y la observación, si ustedes tienen que sacar el rato, observar ritmos de aprender, formas de aprender, nuevas construcciones del conocimiento en todas las disciplinas. Y matemática es un gran reto. Muchísimas gracias. Para cerrar este bloque de preguntas, Marlene Valenciano plantea el tema del apoyo familiar, indicando cómo se aborda el tema de padres y madres, en este caso, que no apoyan a sus hijos. Ustedes, como docentes, ¿cómo podrían motivar a esos niños que no tienen el apoyo de los padres? Sí, viera que otro elemento de que tienen que formarse virtualmente mis alumnas, porque tuvimos que hacer praxis. Yo doy el nivel de praxis 2 en la carrera de educación especial, está praxis 1, que son con niños de interactivo y preescolar, y yo doy en praxis 2 con Marie Claire. Entonces le decía a mi compañera, ahora sí, aquí hay que convencer a los papás. Entonces, aparte de los recursos tecnológicos, que gracias a Dios en el nivel hay un curso de recursos tecnológicos, no contamos, generamos estrategias para los papás. El papá ha asumido, yo no sé en qué momento, tal vez las compañeras del sistema educativo costarricense nos pueda ubicar, que la escuela es la que educa, que la escuela es la que debe que llevar, y ahora el COVID nos la puso al revés. Entonces, nosotros tenemos que aprender que todos nos formamos, la familia forma, la escuela forma, y que todos estamos aprendiendo. Entonces, las primeras estrategias que hicimos fue convencer a la familia. Eran niños en situación de discapacidad y no eran, y la docente muy feliz porque usted es docente de tercer grado y que llegue una practicante que le va a ayudar con un niño que tiene autismo, ella estaba feliz, ¿verdad? Pero la familia tuvimos que convencerla. Ese es el otro elemento de la virtualidad que me preguntó, que se me fue. Convencer a la familia de su rol y dejar de pensar y botar el estereotipo de que era la escuela la que educaba y que éramos guarderías. ¿Se acuerdan, compañeras? Eso ya no existe. La escuela, la madre y el padre. Bueno, ya hay un estudio que la madre forma la parte de inteligencia de sus hijos, pero deberíamos agregarle ahora la familia. Construye el conocimiento con sus hijos. Ese es el primer elemento. Si no tiene familia, que existen muchos y con discapacidad, entonces se pueden crear redes entre los niños más grandecitos y entre docentes. En inglés tuve la dicha el año pasado de un estudiante que él daba las clases de inglés para la GTA de inglés en el salón comunal de su comunidad. Y ahí llegaban todos los niños del barrio para que él ayudara a resolver la parte que eran complicadas. A mí me hizo una gracia que él me dijo, profe, viera qué cosa más terrible. O sea, tras que era un trabajo a distancia de la familia, en el manejo del idioma, que no tenemos un bilingüismo en Costa Rica, entonces él donó su trabajo. Entonces podemos pensar en crear redes, personas que nos puedan ayudar. En este caso, él hizo su práctica y por supuesto que la práctica brilló y se le reconoció, pero podemos generar procesos como esos, de redes de acompañamiento. Otros estudiantes enseñaron a sus abuelos o a sus hermanos, porque era una práctica en inglés, también era praxis. Entonces, la praxis la hicieron con sus hermanos, amigos, vecinos, y cualquier actividad que fuera información en el idioma, se dio como válido su práctica de bachillerato. Perfecto, muchísimas gracias. Por ende, ya hemos concluido de manera muy satisfactoria esta conferencia sobre cómo atender la diversidad en el entorno educativo. A la maestra Angélica Fontana Hernández, nuestro reconocimiento y felicitación por compartir sus conocimientos, gracias a lo cual se garantiza el éxito de esta conferencia. A ella le otorgamos un certificado que se les presenta aquí. Se les presenta y por ende posteriormente se le entregará. Y también queremos agradecer la participación de todas las personas que nos han acompañado en esta actividad. Podemos mencionar personas de la Universidad Pedagógica de Honduras, podemos mencionar asesores del Ministerio de Educación, estudiantes y funcionarios académicos administrativos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y por supuesto que les invitamos para próximos eventos que organice el proyecto de fortalecimiento
de la mediación pedagógica de la División de Educología. Quiero, antes de finalizar, citar una frase de Humberto Eco. La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad de la unidad. La diversidad de la unidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy complacidas y éxitos en sus profesiones y sus trabajos. Que estén todos muy bien. Damos por concluida esta actividad. Manténganse a salvo, cuídense mucho. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, que les vaya bien, gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Yo les iba a decir que una estudiante pidió ahí o alguien sobre diseño universal. Si quieren, yo les puedo dar una charlita sobre diseño universal, cómo poder aterrizarlo un poquitito, si a ustedes les interesa. Ahí quedó en el... Y después, por favor, si me facilitan los videos para poder cargarlos en la página web del proyecto. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias, Angélica. Aleguito. Bueno. Bueno, Rita, muchísimas gracias. Todo Con estuvo, mucho gusto. ¿Estuvo bien? sí, estuvo muy bonita. Sí, cuando usted me puso de las preguntas ahí en el chat, yo dije, Ave María, pero no, todo estuvo bien. Sí, ceder la palabra un momentito y de las que pusieron en el chat y no, yo